Hola chicos, muy buena tarde. Empezamos con nuestro primer tema de este primer bloque, que es el comparativo. Antes que nada, vamos a definir cuándo vamos a usar los comparativos. Los comparativos vamos a usarlos cuando nosotros comparemos un sustantivo con otro sustantivo. Únicamente uno contra uno. Puede ser cualquier clase de sustantivo, ya saben que es aquella persona, animal o cosa de quien hablamos en un enunciado. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo en español. Tenemos el siguiente ejemplo. Del lado izquierdo podemos ver LeBron James, al cual vamos a llamar el sustantivo 1. Al final podemos encontrar a Shakira, que es el sustantivo número 2, porque son aquellas personas, animales o cosas de quien estamos hablando en este enunciado. Ahora, ¿qué dice este enunciado? LeBron James es más alto que Shakira. Como pueden ver en este momento, estoy comparando ambos sustantivos usando un adjetivo. Pero ese adjetivo demuestra cierta superioridad con la palabra más alto. Entonces vamos a ver cómo podemos darle esta superioridad al adjetivo en inglés. ¿Cómo se llama esta superioridad? Se llama comparativo y funciona de la siguiente manera. Aquí tenemos la estructura del comparativo. Inicialmente tenemos el primer sustantivo, seguido del verbo be en presente, que ya sabemos que puede ser is, am o are, seguido de un adjetivo comparativo. El adjetivo comparativo no es más que el adjetivo calificativo con la terminación er, seguido de la palabra than, que nosotros en este caso lo vamos a usar como un que, como la palabra que, para comparar. Y al final el sustantivo número 2. ¿Cómo se leería esto en inglés? LeBron James is taller than Shakira, que vendría siendo lo que ya leímos. LeBron James es más alto, con la terminación er al final, ese adjetivo se vuelve un comparativo, than que Shakira. Ahora, ¿cómo nosotros podemos cambiar un adjetivo a un comparativo? Esta es como que la complejidad de este tema. Para esto vamos a ver 5 reglas muy sencillas y empezamos con la número 1, la más básica de todas. Esta dice algo así. Regla número 1. Para aquellos adjetivos de una o dos sílabas, esos adjetivos nosotros los vamos a considerar como adjetivos cortos. A estos adjetivos de una o dos sílabas le vamos a agregar la terminación er al final. Les recuerdo, chicos, que son las sílabas. Es la cantidad de sonidos en la cual una palabra se divide. Por ejemplo, a continuación tenemos 3 pequeños ejemplos. El primero, la palabra small. Nosotros como mexicanos, como hablantes hispanos, como hablantes de español, nosotros pronunciaríamos esta palabra como si tuviera 2 sílabas. Nosotros la pronunciaríamos así, small. En inglés, esta se pronuncia de corrido y solamente tiene una sola sílaba y la vamos a entender como small. Como tiene una sola sílaba, se cumple la primera regla. Es un adjetivo corto. Para convertirla, que este adjetivo que significa pequeño, para convertirlo en más pequeño, tenemos que agregar la terminación er al final y la palabra small se volvería smaller y lo vamos a leer y lo vamos a entender como más pequeño. Lo mismo sucede con el ejemplo de abajo. Smart también tiene una sílaba, entonces se considera un adjetivo corto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para convertirlo en un comparativo? Le agregamos la terminación al final er y se vuelve smarter y lo vamos a entender como más inteligente. Lo mismo pasa con el adjetivo tall. Tall tiene una sola sílaba, un solo sonido, tall. Entonces se considera adjetivo corto, le agregamos la terminación er al final y se vuelve taller. Entonces ya lo podemos leer o entender como más alto. Vamos con la regla número 2. Esta también es así de fácil. Regla número 2. Esta es para adjetivos cortos. Una vez más, aquellos que tienen una o dos sílabas de longitud. Esos adjetivos tienen que terminar en la letra E. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando encontremos un adjetivo corto que termina en la letra E? Lo único que vamos a hacer es agregar la terminación R al final del adjetivo. ¿Por qué?
porque quedamos en que la regla más básica dice que todos los adjetivos cortos tienen que terminar en ER. Entonces, si estos ya tienen la letra E, como podemos ver aquí, solo nos falta agregar la palabra, la letra R. Tenemos el siguiente adjetivo de ejemplo, large, que significa grande o largo, ¿no? Si nosotros queremos convertirlo en un adjetivo comparativo y que diga más largo, como ya tiene una E, solo tenemos que agregarle la letra R y se vuelve larger, más largo. Abajo tenemos un pequeño ejemplo que dice, a limousine is larger than a Mini Cooper, que viene siendo una limusina es más larga que un Mini Cooper. Sumamente fácil, chicos. Vamos con la regla número 3. La regla número 3 también es para adjetivos cortos. Recordemos que estos son los que tienen una o dos sílabas. Estos adjetivos tienen que terminar en consonante y la letra Y al final. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un adjetivo corto que termina en consonante más la letra Y? Vamos a cambiar la letra Y, vamos a cambiarla por una I latina y al final agregamos la terminación ER. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos el verbo easy. Easy, que significa fácil, tiene dos sílabas, y sí. Entonces, cae en esta regla. Es un adjetivo corto que termina en Y seguido de una consonante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminamos la Y, ponemos una I latina y al final ponemos la terminación ER. Y ya lo podemos leer como easier, que significa más fácil. A continuación, un ejemplo con este adjetivo. English is easier than maths. Nosotros lo entendemos como el inglés es más fácil que matemáticas. Seguimos con la regla número 4. Esta probablemente es la más confusa porque una vez más tiene que ver con la acentuación y muchas veces nosotros no estamos muy seguros de cómo acentuar, ¿no? Entonces, vamos a verla. Dice, esta es para adjetivos cortos. Una vez más, estos adjetivos de una o dos sílabas. Estos tienen que terminar en una consonante seguido de una vocal y al final una consonante. Además de esto, la última sílaba, prácticamente el último sonido de esta palabra, de este adjetivo, tiene que estar acentuada. ¿Qué sería el acento? Les recuerdo que en inglés no hay acentos ortográficos, o sea, los acentos no se ven, pero sí tiene una acentuación, o sea, sí tiene unas sílabas que suenan más que otras. En este caso, la última sílaba tiene que estar acentuada, tiene que sonar más fuerte. Si ocurre esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a duplicar la última consonante y vamos a agregar la terminación ER. Como pueden ver hasta ahora, en el comparativo, todos los adjetivos siempre terminan en ER. Ahora, tenemos el adjetivo big. Big tiene una sola sílaba, big. Significa grande. Para que si yo lo quiero convertir en un comparativo y que diga más grande, checamos si se cumple la regla. Termina en una consonante, que es la B, seguida de una vocal, que es la I, y otra consonante, que es la G, al final. Y, como tiene una sola sílaba, está muy acentuada, big. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Duplicar la última consonante y agregar la terminación ER. Ahora, esto lo podemos leer como Jupiter is bigger. Aquí hay un pequeño error, aquí debería decir than Earth. Aquí por favor cámbienlo, es than. Recuerden la palabrita que significa que en comparación. Jupiter is bigger than Earth, que viene siendo Júpiter es más grande que la Tierra. Nos vamos a la regla 5. En la regla 5 hay una pequeña variación. Aquí hay una pequeña variación. ¿Cuál es esta variación? Esta es para adjetivos largos. ¿Cómo vamos a considerar un adjetivo como largo? Este tiene que tener 3 o más sílabas, 3 o más sonidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando encontremos un adjetivo largo y queramos convertirlo en comparativo? Vamos a agregar la palabra more antes del adjetivo y el adjetivo se queda exactamente igual. Vamos a ver la siguiente palabra, el siguiente adjetivo, que es intelligent, que significa inteligente. Como pueden ver, intelligent tiene 4 sílabas
intelligent. Como consideramos este como un adjetivo largo, lo único que hacemos es agregar o anteponer la palabra more antes del adjetivo y se vuelve more intelligent y nosotros lo entendemos como más inteligente. Vamos a ver un pequeño ejemplo con esto que dice: Lisa Simpson is more intelligent than Homer. Y nosotros lo traducimos como Lisa Simpson es más inteligente que Homero. Estas son las 5 reglas del comparativo. Como pueden ver, están muy fáciles, son muy similares y siguen un patrón que es que al menos la regla 1 a la 4, que son para adjetivos cortos, todos tienen la terminación ER. Y si no es un adjetivo corto, si es un adjetivo largo, lo único que tenemos que hacer es anteponerle la palabra more al inicio. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Estos ejemplos. El primero dice elephants, espacio en blanco. Después nos aparece un espacio en blanco con el adjetivo big en la parte de abajo, que significa grande. Y luego dice than pigs. ¿Qué es lo que nos falta? Nos faltan 2 elementos. Según lo que yo les había dicho, en la estructura del comparativo, tenemos ya aquí el sustantivo 1 y el sustantivo 2. Tenemos la palabra than, que ya saben que significa que para comparar. Y nos faltan 2 elementos. ¿Cuáles son estos 2 elementos? En esta área, en este pedacito, va el verbo be. Y después viene el verbo en comparativo. El adjetivo en comparativo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir el verbo be correspondiente. Si estamos hablando de elefantes, como es un plural, el verbo be que nosotros usamos para los plurales en presente es el verbo are. Entonces ya tenemos la primera parte, que sería elephants are. Ahora tenemos que cambiar la palabra big, el adjetivo big, tenemos que cambiarlo a un comparativo. Como ya vimos el ejemplo, esta palabra cumple la regla número 4, en la cual termina en consonante, vocal, consonante. Y como está acentuada esta última sílaba, big, tenemos que duplicar la última consonante y agregamos la terminación ER y se vuelve bigger. Ahora entendemos, elephants are bigger than pigs. Los elefantes son más grandes que los cerdos o los puercos, ¿no? Seguimos con el siguiente ejemplo que dice: My English teacher, espacio en blanco. Aquí nos falta otra vez el verbo be y después nos aparece un espacio en blanco con el adjetivo cool. Than my friend, my French teacher. Entonces, primero tenemos que elegir el verbo be correspondiente para my English teacher, que es mi maestro de inglés. Como es un verbo be singular y no estoy hablando ahora sí propiamente de mí mismo, entonces tendríamos que usar is. My English teacher is. Ahora viene el adjetivo cool, que vendría siendo como genial o chido, ¿no? Como decimos nosotros los mexicanos. Para cambiarlo a un superlativo, o a un comparativo, como solamente tiene una sola sílaba, cool, tenemos que agregar la terminación ER al final. Y se vuelve cooler. Y lo vamos a entender así: My English teacher is cooler than my French teacher. Mi maestro de inglés es más genial que mi maestro de francés. Nos vamos con el último ejemplo. A race car, espacio en blanco. Aquí es donde nos falta el verbo be. Y después nos aparece espacio en blanco la palabra fast, que significa rápido. Than a bocho. Entonces vamos a ponerle los elementos que faltan. Si estamos hablando de un auto de carreras, como es singular y tenemos que poner el verbo be en presente en singular, aquí tenemos que poner is y lo vamos a entender como es, seguido del adjetivo en forma comparativa. Como pueden ver, fast tiene una sola sílaba, es un adjetivo corto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Se cumple la regla número 1, solo tenemos que agregarle la terminación ER al final. Y ahora lo vamos a entender como a race car is faster than a bocho, que es un auto de carreras es más rápido que un bocho.
Como pueden ver, chicos, este tema está muy sencillo. Entonces tenemos ya nuestra primera actividad. Nuestra primera actividad va a ser el ejercicio de la página 26, el ejercicio número 1. Además, ustedes van a tener que hacer 5 enunciados en comparativo usando adjetivos diferentes a los que usamos en esta clase. O sea, tienen que usar un adjetivo distinto. Ok, chicos, me dio gusto saludarlos. Esto sería todo por hoy. Excelente tarde.